Hola, hoy quiero que conversemos sobre un tema que todos vivimos y tiene que ver relación con nuestros problemas y nuestras dificultades. Estoy hablando de las pruebas que tú y yo vivimos. Vamos al libro de Jueces, capítulo 3, del 1 al 6. Jueces, capítulo 3, del 1 al 6. Vamos a ver por qué y el para qué de las pruebas. ¿Ok? Dios te bendiga. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Ok, un relato donde vemos, ¿no es cierto?, cómo Jehová Dios, el Creador, el Padre nuestro, permite a su pueblo habitar en medio de naciones paganas, con el solo propósito de ser probados, de que ellos conocieran a Dios y vivieran diversas dificultades o vivieran algunas pruebas con propósitos específicos. Y la verdad de las cosas es que ni tú ni yo podemos negar que las pruebas en nuestra vida no son verdaderas. Tú y yo no podemos negar que no son verdaderas, que son reales, que difícilmente nosotros las podemos eludir. Y no las podemos eludir y tampoco las podemos negar, porque cada dificultad, cada prueba que nosotros vivimos está dentro del diseño y de los planes divinos de Dios para nuestras vidas. Es parte del plan divino de Dios para nosotros. Ahora, ciertamente, como una actitud muy humana nuestra, frente al dolor y al desconsuelo de una prueba o problema que surge, nace una pregunta normalmente que tú y yo nos hacemos y es en forma muy común. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho yo? Y esta pregunta nos la preguntamos ciertamente porque humanamente nosotros nos resistimos ante todos los momentos desagradables de nuestra vida. Porque yo creo que, por lo menos yo no conozco a nadie, y creo que ninguno de mis oyentes en esta hora le guste vivir problemas, o le guste vivir las dificultades, ¿verdad? No son gratas, no nos gustan, ¿verdad que no? Pero si nosotros profundizamos en nuestras dificultades, si nosotros entramos en lo profundo de aquellas cosas, quizás nos encontraremos haciéndonos otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿Dios prueba a sus hijos? Y si Dios prueba a sus hijos, ¿qué instrumentos usa? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Bueno, lo vamos a contestar estas preguntas a través de esta enseñanza que vemos aquí en las Escrituras, ¿no es cierto? En Jueces, capítulo 3. Vamos a ver cómo Dios nos contesta a través del trato que Él tiene con su pueblo Israel. A través de este trato. ¿Por qué lo deja en medio de estas naciones si era su pueblo elegido? ¿Por qué lo está probando? Así es que las respuestas a estas preguntas tan frecuentes para nosotros
las vamos a encontrar allí, entendiendo una cosa, que Israel era un pueblo desobediente. Israel nunca fue un pueblo que creyera mucho en el Señor, fue más bien incrédulo y a la vez desobediente. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, que por la desobediencia, escucha bien esto, que por la desobediencia este pueblo fue probado. Por la desobediencia nosotros somos probados. No podemos decir que Dios no prueba a sus hijos, pues ya lo hemos leído. Lo acabamos de leer en el versículo 1. Israel fue puesto ahí en medio de estas naciones para ser probado. Así que lo primero que tenemos que tener claro es que sí, vamos a tener pruebas. Van a ser reales, que son... y no solo eso, sino que además, como hijos de Dios, tú y yo debemos de vivir pruebas. Las vamos a vivir, y así lo dice la Escritura. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Primera de Pedro 1:6 nos dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. ¿Te das cuenta? La misma palabra del Señor nos dice que nosotros hemos de vivir pruebas, muchas pruebas, no una, diversas pruebas. Así que no solo las vamos a vivir, sino que la palabra de Dios nos enseña cómo vivirlas. ¿Cómo es eso? Aquí lo vemos. Factor común de estos dos versículos es, de estos dos apóstoles, distintos apóstoles, hablándonos de lo mismo, es que vamos a vivir pruebas. Y lo otro, que debemos vivirlas con gozo y alegrías. Qué difícil es vivir una prueba con alegría cuando la carne, nuestro cuerpo se duele con la enfermedad, o cuando nuestro estómago se duele con el hambre. Es difícil vivir alegre. Claro, es que no está hablando de una alegría carnal, o de un gozo carnal. Está hablando de un gozo espiritual, que a pesar de que nuestra carne resienta la prueba, nuestro espíritu esté gozoso de vivir la prueba. Es loco, muy loco, pero el Evangelio, mi hermano amado y amigo, es una locura. Para los que no entienden, es una locura, bendita locura, y así lo expresa la palabra del Señor. Pero nos enseña a vivir nuestras aflicciones con gozo y alegría. Yo sé que es difícil, no es fácil. No es fácil vivir en medio de la dificultad, pero estando con Jesucristo en nuestra vida, créeme que sí se puede vivir con gozo en medio de la dificultad. Otra cosa es que nosotros tenemos que tener claro es que las pruebas son tan reales en nuestra vida que no las podemos eludir. No pueden dejar de ser. No las vamos a evitar. Por más que usted quiera, yo quiera, no solo las viviremos, sino que además las sufriremos muchas veces. Y le vuelvo a decir, esto es parte del plan divino de Dios. Por alguna razón, por algún motivo, es necesario. Pedro nos dice que no debemos sorprendernos del fuego de la prueba, que no debemos, que si nos ha sobrevenido algo, no debemos de sorprendernos, como si alguna cosa extraña nos aconteciera, ahí en 1 de Pedro 4:12. Dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña haya sobrevenido o aconteciese. No. Si estás viviendo una prueba, es porque Dios ha querido que vivas esa prueba. Y no debes de asustarte, ni sorprenderte, ni quejarte. Vívela con gozo. Gozo de espíritu es eso, no quejarse, no lamentarse, sino decir, Señor, heme aquí, yo estoy viviendo esta prueba. Contigo, Señor, la pasaré. Tú eres mi refugio, tú eres mi sustento, tú eres quien me protege, tú eres promesas de Dios.
Otra cosa que nosotros debemos tener claro es que Dios prueba a sus hijos usando diversos instrumentos. Y lo vemos en los primeros versículos de esta lectura que acabamos de hacer. Él usa instrumentos conforme a la necesidad. En este caso estaba usando a pueblos paganos. ¿Qué es lo que está usando Dios como instrumento para tu vida en este día? Tal vez puede ser una enfermedad, un dolor, escasez, problema matrimonial, los hijos, trabajo, no lo sé. Pero todo puesto en las manos de Dios es un instrumento y tiene un propósito. En este caso, de la escritura que acabamos de leer, fueron naciones y el propósito era la enseñanza. Así que siempre Dios va a tomar algo o va a permitir algo si nosotros no estamos en la conformidad del Espíritu, si nuestra mente no ha sido renovada del todo, si nuestra conversión no ha sido completa, si nosotros no somos una nueva criatura, si algo hay en nuestra vida que necesita ser tratado y cambiado, ten por seguro que Dios ha de tomar un instrumento, algo, una situación, una escasez, una enfermedad, algo para enseñarnos. Algo te está enseñando el Señor hoy día. Mira, cuando la palabra nos dice que sea con gozo y con alegría, no es que nos quejemos. Cuando hay alegría y gozo uno no se queja, lo disfruta. Es una sensación distinta. No hay conmiseración, no hay rebeldía, hay aceptación, hay paz, hay gozo. Sea lo que sea que estés viviendo hoy día, te quiero hacer o recordar algo, que la palabra de Dios nos dice que Él jamás nos dará una prueba o nos hará pasar algo que nosotros no podamos soportar o que nosotros no podamos sobrellevar. Por tanto, si algo estás viviendo hoy día, querido amigo, es porque tú puedes. Y si no puedes y confiesas delante de Dios, Señor, yo no puedo, entonces di, yo no puedo solo. Señor, yo no puedo solo, necesito de ti. Y entonces sí vas a poder soportarla. Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado, Él solo jamás habría podido soportar todo lo que soportó por ti y por mí. Sin embargo, por estar con Dios, por no soltarse nunca de la mano del Padre, es que soportó todo por ti y por mí. No te sueltes de la mano de Dios. Y piensa que hoy día estás siendo enseñado si estás viviendo una prueba. Lo otro es que Dios usa hasta incluso a nuestro enemigo como instrumento. Sí, estoy hablando de Satanás, el diablo. Él usa a Satanás, el diablo, o permite que Satanás, el diablo, sea instrumento para ser probados en nuestra vida. Tú pensarás que esto no puede ser. Pero si eres conocedor de la palabra, y si no lo eres, te lo digo, o te lo recuerdo, ¿qué pasó con Job? ¿Qué fue de Job? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Acaso no fue pedido para ser zarandeado? Dios es soberano. Él, en su soberanía y en su reinado, Él va a elegir y va a permitir en su soberanía lo necesario para que tú y yo aprendamos y crezcamos, para que seamos enseñados. No es que Dios
nos quiera ver afligidos, pues Dios nos creó para ser bendecidos. Pero te lo vuelvo a decir, como al comienzo, si hay algo por lo cual tú y yo debemos de ser probados, es por nuestra desobediencia, solamente por nuestra desobediencia. Otra cosa que debemos no perder de vista a través de esta enseñanza es que Dios prueba a sus hijos con diversos propósitos. En el versículo del 4 al 6 vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, tenía que conocer, obedecer los mandamientos, ¿no es cierto? Pero vemos en los versículos 5 y 6 que ellos, conociendo los mandamientos, no haciéndolos, conociéndolos, ellos empezaron a dar a sus hijas en matrimonio y a tomar a las mujeres del pueblo pagano que los rodeaban como esposas. Y no solo eso, sino que además entraron en la idolatría, entraron en el culto a dioses paganos. Eso es lo que vemos del 4 al 6. Y entonces, ¿cómo es esto de los propósitos de Dios en las pruebas? Bueno, lo primero que debemos tener claro es que Dios, como propósito, siempre tiene probar nuestra fe. Es decir, que nosotros probemos nuestra fe, que la pongamos en práctica. Este pueblo era desobediente. El pueblo de Israel era desobediente y lo estaba haciendo Dios pasar pruebas por su desobediencia. Mira, Dios le entregó promesas al pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto. Le entregó promesas una tras otra: alimento, agua. Le dijo que lo iba a sustentar, que los iba a cuidar, que los iba a proteger, que iban a ser su pueblo elegido. Ellos solamente tenían que vivir de las promesas. Es decir, tenían que aplicar su fe, practicarla, obedecer los mandamientos para poder practicar esa fe. Vemos que ese es el propósito principal para nosotros también. Que nosotros nos tomemos de todas las promesas que Dios nos ha hecho. Dios dijo que era tu sustentador, que Él iba a cuidar de ti, que nadie te sacaría de su mano, que tiene vida eterna para ti, que nadie te va a apartar de Él, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de promesas, muchas, que no mendigarás pan, que tú, si tienes enfermedad, podrás encontrar sanidad en Él, siempre y cuando esté en la voluntad del Señor, ciertamente. Pero esa es la voluntad de Dios. Te aseguro que si practicaras la fe, pasarías más rápido en las pruebas. Es lo que te quiero decir. Y hay otra cosa que es que nosotros no debiéramos de dejar de lado o de dejar de aprender, y es que precisamente la mejor escuela que tú y yo tenemos es la empírica, es la experiencia, eso quiero decir, y sobre todo la experiencia personal, tú con Dios, yo con Dios, ambos, Él con nosotros, una experiencia, la experiencia misma de nuestras dificultades. A través de las dificultades vemos nosotros cómo Dios nos va preparando. Tú y yo fuimos llamados por Dios, fuimos escogidos. Entre medio de una multitud Dios nos llamó y nosotros atendimos por gracia de Él. Entonces, si fuimos llamados, Él nos prepara, nos capacita para que hagamos lo que Él haría en determinadas circunstancias. Por ejemplo, aquí la guerra. ¿Por qué la guerra? Porque tú y yo estamos librando constantemente batallas. Tú y yo somos parte de un ejército. Jehová es Jehová de los ejércitos. Y tú y yo somos soldados de su ejército.
Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? Tú y yo tenemos una lucha constante. Tú y yo somos parte del ejército de este rey poderoso, de este amo, de este señor de los ejércitos. Nosotros somos soldados, no somos bailarines de ballet. Somos soldados con características especiales, no comunes ni naturales. Somos soldados preparados sobrenaturalmente para la batalla. Y vemos cómo el Señor nos enseña a pelear nuestras batallas. Y créeme que tus armas y mis armas no son las del mundo. El mundo hoy día pelea con sus puños, con armas, con balas, con cuchillos y cuánta cosa hay. Nosotros tenemos armas mucho más poderosas que esas, dadas y otorgadas por la presencia de Dios y el Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué armas? El amor, la misericordia, la paz, el perdón, la bondad, la piedad, la mansedumbre, la benignidad. Armas completamente distintas, pero armas que, puestas por Dios en nosotros, son más que cualquiera que haya aquí en la tierra. Somos soldados de un ejército especial y Dios te está capacitando para que venzas, porque la victoria está dada en la cruz del Calvario, en aquella cruz donde murió por ti y por mí. Ahí logró nuestra victoria. No por eso tú y yo no vamos a vivir dificultades o pruebas, pues la misma palabra de Dios nos enseña que en este mundo viviremos tribulaciones, pero nos dice: confiad, pues yo ya he vencido al mundo. Esto es, quédate tranquilo, relájate, descansa, yo ya vencí por ti. Tú eres un hombre, una mujer de victoria. Solamente vive tu dificultad, vive tu problema con gozo, no quejándote, vívelo espiritualmente con gozo, creyendo dentro de ti que Dios es el que va a solucionar. Él es soberano, Él gobierna. Será no lo que te agrada a ti, sino lo que es bueno para ti. Será la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, no la solución que tú quieres al problema, sino la solución real para tu problema, siempre y cuando tú lo permitas. ¿Sabes? Si tú quisieras vivir sin problemas, sin pruebas, podrías hacerlo. Podrías librarte de toda prueba, de toda dificultad, de toda situación. Pero eso radicaría en la obediencia. ¿Cuán obediente eres a esta palabra? ¿Cuántos de los mandamientos, de los decretos, de los principios de Dios tú cumples en tu vida? ¿Cuántos? Te aseguro una cosa, que si fuéramos lo obediente que debiéramos ser a la palabra de Dios, muchas, pero muchas pruebas y dificultades, tribulaciones, situaciones, o llámala como quieras, no las viviríamos. Ahora, cuando vivimos pruebas, créeme, aprendemos o debiéramos aprender a obedecer esta palabra de Dios. Es necesario vivir las pruebas. Eso nos hace obedientes
a la palabra de Dios. Lea Deuteronomio 28, Deuteronomio 30. Va a encontrar aquí en esta palabra las miles de bendiciones que hay para los obedientes. Si viviéramos así, querido, créame que habrían bastante menos pruebas que las que vivimos. Ahora, lo peor sería que usted esté viviendo algo y no entienda que debe de aprender a obedecer. Eso sería lo peor que estuviese pasando, que usted estuviera escuchando este mensaje y lo desechara. Dijera, no, esto no es así. Póngale atención. Mire, si yo le hago un desafío, pregúntese así brevemente. Pregúntese si lo que está viviendo será por desobedecer a Dios. Pregúnteselo. Si usted es real y honesto, sin su mente cauterizada, verá que mucho de lo que ha pasado, de lo que está viviendo actualmente, es porque no ha atendido nunca a esta palabra. Yo le invito, en el nombre del Señor, a conocerla, a vivirla, a obedecerla, para que viva conforme a los propósitos y voluntad de Dios. Finalmente, quiero decirle que así como este pueblo que leímos al principio debía de aprender los mandamientos de Dios, y no solo aprenderlos, porque aprenderlos es una parte, lo efectivo es hacerlos, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que usted y yo conozcamos los mandamientos y los hagamos, que hagamos su palabra, con el solo propósito de no hacer lo incorrecto, porque cada vez que hacemos lo incorrecto, cada vez que tomamos una mala decisión, eso nos trae por consecuencia una dificultad, una prueba, algo que usted y yo nos va a costar pasar. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor, lo único que quiere es que hagamos lo correcto. Y para eso necesitamos saber su palabra. Necesitamos conocer sus decretos, sus principios, sus mandamientos. Y es lo que debía de hacer ese pueblo antiguo. Y por esa razón ellos tuvieron que ser probados, como tú y yo tal vez hoy día. Fíjate que ellos conocían a Dios, sabían de su palabra, pero ¿qué estaban haciendo? Dándose por matrimonio y tomando para matrimonio. ¿Con quiénes? Con pueblos paganos, mezclando lo santo con lo impuro, mezclando el linaje de Dios con el linaje contaminado. Pueblos paganos, idolatría. Eso es lo que estaban haciendo. Ellos estaban no solo intercambiando esposas y esposos, sino que además estaban sirviendo a sus dioses. ¿Sabes cuál es el mandamiento primero? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. No te harás imagen de lo alto, de lo bajo, ni de esto, ni de lo otro, porque yo soy tu Dios, Dios celoso, dice la palabra del Señor. ¿Qué hacía este pueblo? Su pueblo. Estaba adulterando, estaba fornicando con dioses ajenos. Tal vez tú lo estás haciendo. Pregúntate, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Cómo has vivido tu vida hasta aquí? Tal vez has ido a consultar a tarotistas, a verte la suerte. Tal vez has ido para solucionar tu enfermedad al yoga, a cualquier filosofía oriental. Tal vez has hecho todo y lo menos que has hecho es entender la palabra de Dios. Dios es celoso.
Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que tú seas obediente. Los problemas son para que obedezcas. Y son porque has desobedecido. Dios te ama. Y como buen padre, lo único que quiere es que tú seas obediente a su palabra. Él a través, mira, las pruebas no son gratas, no son agradables. Pero sí te digo una cosa, Dios permite las pruebas, las encamina para que podamos madurar. Las permite por nuestro crecimiento y conocimiento espiritual. Porque por medio de las pruebas, Dios nos purifica, Dios nos forma y Dios nos examina el carácter y forma nuestro carácter. Yo te invito esta tarde o en este momento en realidad a que seas obediente. Vuélvete a Cristo. Si has andado apartado, vuélvete a tu Señor. Si no le conoces, entra hoy día en su reino, para que cuando vivas las pruebas, puedas vivirlas con gozo, con alegría, para que puedas soportarlas, tal como dice la palabra. No es que no las vamos a tener, pero créeme, Él ya venció. Tu problema, Él ya lo venció. Si crees que para ti es imposible solucionarlo, bueno, la buena noticia es que Dios dijo que lo que era imposible para uno, para Él no. Para nosotros, la mayor prueba que tenemos es vencer nuestros pecados, pues Cristo ya los venció por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Hoy te invito, en el nombre de Jesús, a que tengas un tiempo y entregues tu vida a Dios. Y al entregarla de corazón, con real arrepentimiento, luego vayas a un lugar, busques un lugar para congregarte, para que el pastor de ese lugar te pueda edificar, te pueda cuidar, pueda limpiarte, pueda ayudarte a buscar y a encontrarte con este Dios eterno, este Dios verdadero, este Dios de amor, pero también, te lo recuerdo, de fuego consumidor. Dios te ama y si crees en Él, no quieres que te pierdas. Vuélvete a Cristo, vuélvete al Señor. Repite conmigo esta oración, hazlo creyendo con tu corazón y entrega tu vida al Señor. Luego busca la instrucción en alguna congregación. Vuélvete al Señor. Repite conmigo, amado Dios, entrego mi vida a ti en este día. Abro mi corazón para que tú entres en mí y con tu sangre preciosa, Señor Jesús, me laves de todos mis pecados. En la cruz del Calvario llevaste mis pecados, moriste por mí y te doy gracias. Perdóname, Señor, por haber vivido lejos de ti. Hoy quiero cambiar, quiero entregarte todo lo que soy, quiero entregarte todos mis problemas. Tú los venciste, Señor Jesucristo. Yo solo quiero descansar en ti. Enséñame cómo. Guíame. Yo hoy te tomo como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús, por hacerme tu hijo, tu hija.
por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Con mi boca te confieso y con mi corazón creo que tú eres mi Dios, que moriste, al tercer día resucitaste y estás sentado a la diestra de nuestro Padre Jehová. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. No pienses que no has de vivir pruebas. Cree que en las pruebas siempre tendrás la mano de Dios extendida para ayudarte, para librarte y para protegerte. Amado, que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Que la paz de Dios, esa paz sobrenatural, venga sobre tu vida y traiga quietud. En el nombre de Jesús, un abrazo.